estrategia Silver Bullet de ICT, que sería como la estrategia de la bala plateada de trader del círculo interno o Inner Circle Trader, vamos a explicarla, en qué consiste y cómo funciona. Es una de las estrategias que él marca y que tiene un buen grado de acierto. Os la voy a explicar porque hay muchos que me lo habéis pedido. Entonces me habéis comentado que hable sobre este trader y la verdad que bueno, tiene sus peculiaridades, tiene un grado alto de acierto y en este caso vamos a entrar solamente en una de las estrategias que tiene, que es la estrategia de la bala plateada, de Silver Bullet, ¿vale? Que se marca en una serie de rangos que vamos a explicar ahora a través también de un indicador que te va a ayudar mucho a entender cómo funciona esto. Pasa que te lo cuento. Estamos aquí en nuestra pantalla de Nasdaq. En el Nasdaq funciona razonablemente bien esta estrategia, con lo cual es el que voy a tomar porque creo que es bastante interesante. Y verás que aquí, he puesto dos indicadores solamente. Uno de ellos el de volumen, que estás viendo aquí, y otro que es este de aquí, que se llama ICT Silver Bullet de Luxalgo, que Luxalgo sabes que es un programador, un sistema, una compañía de programación de indicadores que es bastante buena y tiene un grado de acierto bastante amplia y además es muy serio, ¿no? Son muy serios. Entonces, bueno, por eso me ha parecido muy interesante trasladarlo, ¿no? Y poder compartirlo. Entonces, bien, ¿en qué consiste? Lo primero, ¿en qué consiste la estrategia? La estrategia consiste en algo muy sencillo y que tiene mucho sentido, lógicamente, mucho sentido común. La estrategia lo que habla es, lo que dice es que hay tres temporalidades a lo largo del día, especialmente dos, que yo por lo menos son las que más he visto, que serían la de de 3 a 4 de la mañana en horario de Nueva York, que es la apertura de Londres, y luego la apertura de Nueva York, que sería de las 4, o sea, de las 2 a las 3 de la tarde en horario español, de España. Lo que nos dice es que hay una entrada, o sea, esas horas son muy importantes en todos los mercados. En trading algorítmico son especialmente importantes porque es donde hay una parte muy grande de entrada de capital, ¿vale? Entonces eso significa que hay un movimiento importante y donde se generan los movimientos importantes de mercado. Lo que nos dice aquí, en este caso en ICT, es que tenemos que estar muy pendientes de dos puntos clave que se generan en la vela de lo que sería de 9 a 10, que sería esta de aquí. 9 a 10, horario Madrid, horario Europa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esta de aquí? ¿Por qué? Porque esta vela lo que nos está diciendo es que es donde está entrando capital y tenemos que tener muy en cuenta los máximos y los mínimos. Es decir, tenemos que tener muy en cuenta aquí el máximo y aquí el mínimo. ¿Qué es lo que nos viene a decir ICT que ocurre en estos momentos? Estamos hablando en temporalidad de una hora, ¿vale? Es muy importante este detalle porque luego la ejecución es en temporalidad de 1 o 5 minutos, la ejecución, pero el análisis es en temporalidad de una hora. Entonces lo que nos dice es que en esta hora, aquí lo que está pasando, vamos a ponerlo aquí encima, así que se vea bien en el sitio, lo que nos dice que está pasando es que, bueno, ha entrado, está en la entrada de capital, ahí que hay un puntito, un poquito, vale, entonces vamos aquí. Y lo que nos dice es que tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa en la vela siguiente, o sea, es decir, en la vela de las 10 a las 11. Y la operativa se va a definir de 10 a 11, es decir, no se va a definir en otro momento. Entonces, ¿qué es lo que, en qué consiste ICT? Lo que hace Silver Bullet, lo que hace la vela plateada, lo que hace es que marca máximos y mínimos y te dice que cuando la vela siguiente rompa un máximo o un mínimo, va a haber probablemente un cambio a la contra de esa ruptura. O sea, es decir, si aquí abre, ves que aquí abre esta vela, parece que va para arriba, de hecho
toma la liquidez de ahí arriba, de esta de aquí arriba, la liquidez externa de esta de aquí arriba, baja para abajo, se toma toda esta vela, todo lo que ha ganado aquí lo toma entero, y hay un momento determinado que cuando llega la hora del cambio, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que esta, lo primero que hace es, hay que estar observando qué es lo que hace, porque lo primero que hace probablemente es que viene para acá, rompe, sube, y luego vuelve a caer y vuelve a bajar. Veremos luego lo que hace como tal. El caso es que lo que nos dice es justo que hay que entrar en esta parte a la contra, es decir, nosotros si está yendo aquí y ahora esta ha roto hacia, es decir, ha roto hacia abajo, supongo que será hacia abajo cuando ha roto, en un momento determinado esto va a girar va a haber un cambio de tendencia, y ese cambio de tendencia es el que tenemos que nosotros trabajar para coger este trocito, para agarrar este trozo de aquí que sea un beneficio, claro, en temporalidad de 1 minuto. Entonces vamos a ver qué ocurre en esa temporalidad. Nos venimos aquí, hemos bajado 1 minuto y tenemos el máximo y el mínimo. De hecho yo creo que no sé si esta es las 9, ¿esta qué hora es? Las 8:30, no, estas son las 8:30, correcto. Y este es el mínimo que se produce casi a las 10. Bueno, pues ahí. El caso que tenemos aquí el máximo y el mínimo. Tengo que hagamos zoom en esto para poder establecer muy bien esa base. Porque aquí es clave el movimiento que haga. Ah, mira, está un poquito más para arriba, vale, ok. Perfecto, pues lo tenemos ahí, un poquito más para arriba, perfecto. Y entonces ahora vamos a 1 minuto, establecemos, nos venimos aquí y vamos a buscar dónde está nuestra zona. Okay. Perfecto. Perfecto. Entonces aquí, fíjate, hay que conocer un poquito lo que son todos los temas de Fair Value Gaps para lo que es en ICT, el Fair Value Gaps, lo que son los gaps que genera, que básicamente un gap es esto. Mira, no es muy complejo de entender, ¿eh? Es esto. Si venimos aquí, tú ves, o sea, normalmente el precio es lo que se llama eficiente. ¿Eficiente qué significa? Baja para aquí el precio, llega hasta este punto, crea una nueva vela, esta nueva vela va a intentar llegar hasta el máximo de aquí, hasta este punto, o sea, perdón, hasta el mínimo de esta otra, intenta acercarse, no lo consigue, entonces aquí deja un gap, que es lo que se llama un Fair Value Gap. O sea, es algo que no es eficiente, ¿no? Ahí el precio no ha sido eficiente. Sin embargo, en la siguiente hace la siguiente vela, vamos a ponerlo más grande, la siguiente hace la siguiente vela, y entonces ya esta va a buscar el mínimo de esta para cerrar ahí. Es como que cierra un ciclo. Después sigue hacia abajo, entra la siguiente, esta de aquí va a buscar esta de aquí, y entonces va haciendo como una especie de cadena que solo se ve rota en el momento en que entra un volumen muy fuerte de capital o entra una fuerza importante por parte del precio, que normalmente suele ser, bueno, puede ser tanto mayoristas como minoristas, ¿no? Pero lo que hace es que de pronto genera una zona que no es que no sigue esa cadena, como por ejemplo esta de aquí, que se va hasta aquí, ¿vale? Como la ves aquí. Vamos a echarlo un poquito para acá. Es decir, aquí, ¿qué es lo que hace? Que deja como esta parte como abierta, ¿no? Como una vela mucho más larga, mucho más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con el precio, posteriormente, va a intentar siempre ser eficiente e ir a buscar la zona que no se cerró, que no se quedó cerrada. Como por ejemplo, aquí ha intentado ir, luego cae hacia abajo y aquí ya intenta ir, y no solamente va, sino que en esta zona de aquí, digamos lo que sería este punto de aquí, no sé si podemos dibujar un puntito, no, un circulito, en este punto de aquí, lo que hace es que, perdón, en este punto de aquí, ahí, al medio, que es ese de ahí, si tiramos una línea recta,
lo que hace es que cierra un poquitín por encima de la otra, ¿vale? Lo que significa que aquí toma la liquidez. Es decir, la liquidez que son, la liquidez son los pues stop losses de operadores que están ahí esperando, o stop losses de robots que han entrado en un momento determinado en la operativa y que están esperando para tomar, pues por ejemplo, una caída fuerte y tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese momento ellos lo que hacen, entran, pum pum, sacan a los robots o a los operadores y se quedan con ese diferencial de capital. Entonces, aquí se produce otro, o sea, vas viendo que hay. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Inner Circle? Nos dice que en el momento que llega la hora, en este caso son las 10, tenemos que ver qué ocurre, ¿no? En este caso, fíjate que yo pensaba que primero rompería y luego subiría, y no, sin embargo, lo primero que hace es que sube hacia arriba, aquí rompe, ¿vale? Primero lo rompe, este mínimo, que es este de aquí, a las 10 ya lo rompe, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que en este momento tenemos que validar, si nos interesa, entrar en contra. ¿Por qué? Porque lo que va a intentar hacer el precio es recuperar también tanto los fair value gaps que hay arriba como las zonas de liquidez, como estas zonas de liquidez que hay aquí, ¿no? Esto es una zona de liquidez muy importante, esta de aquí específicamente, además, ahí, ¿vale? Y si no lo hace ahora, pues ya lo recuperará posteriormente, o sea, es decir, en algún momento lo recuperará. Entonces, lo que nos dice es esto. Y Silver Bullet lo que dice es que en el momento que rompe, que tenemos que estar pendientes de ver qué pasa, porque en el momento que rompe la vela de 9 a 10, puede haber un cambio de tendencia importante que vaya a buscar otras zonas, y ahí nosotros nos tendríamos que sumar a ese cambio de tendencia. ¿Cuándo sabemos que el cambio de tendencia ha sido bueno? Y aquí está la clave del tema, ¿vale? Cuando, después de que se ha producido un fair value gap, una zona de este tipo, un gap, ¿vale? Vemos que de pronto toma fuerza y vuelve a hacer otro gap hacia arriba. Ese es un punto en el que ya tenemos que empezar a estar pendientes de determinar una entrada. Si no lo hace como en este punto, que genera además una especie como de rango, pues lo que nos está diciendo es que es peligrosísimo. O sea, es decir, si genera el rango, probablemente va a seguir la tendencia que traía, ¿vale? Entonces, pero este punto es el que nos dice ICT que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, vamos a ver qué ocurre con... Vamos a ver aquí qué ocurre con este indicador de Luxalgo, que quiero ponerte aquí, ¿vale? Y que te hace algunas indicaciones importantes. Entonces, estamos en nuestro gráfico. Voy a quitar esto de aquí, ¿vale? Fíjate que ya el propio indicador de Luxalgo, esto lo he pintado yo, lo he dibujado yo, pero ya el propio indicador de Luxalgo ya nos diseña, nos dibuja el fair value gap, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si, mira, un fair value gap es una zona de cambio o de continuación. Entonces, ¿cuándo cambia? Cuando este de aquí es cubierto, roto, pero por otro de casi igual, o sea, fuerte, hacia arriba. Y sobre todo, consigue que la vela, vamos a poner aquí, dame un segundito, voy a poner aquí esto, consigue que la vela genere lo que se llama un cambio de estructura, o sea, es decir, pase por aquí y, por ejemplo, cerrase ahí, o cerrase fuerte las primeras velas aquí. Ya cuando ya ha cerrado tan atrás, bueno, es que este no ha llegado ni a cerrar porque la mecha no vale, o sea, la mecha no tiene valor para este tema. Tiene valor para otros, sobre todo para determinar la liquidez, pero no tiene valor para este tema específico. Es decir, si aquí hubiera habido una vela que hubiera cerrado un poquito por encima de esta, aquí nos hubiera dicho que podemos tomárnoslo serio como una entrada de cambio de tendencia. Si no lo hay, y además este indicador nos define aquí el fair value gap, que era más o menos lo que yo he pintado aquí, en esta zona nos lo define como una zona importante, en el momento que he rechazado y no ha generado esa vela fuerte también de cambio, automáticamente se va para abajo. Entonces, pero también puede ser una tendencia que nosotros tomemos. Y este indicador específicamente lo que hace también, que es muy importante, es que nos marca las zonas. Fíjate, estas son las 10 de la mañana, es decir, aquí termina la vela, que es la que nos define también el mínimo
de esta vela, que es aquí justo, a las 9:59, y ya la siguiente, que es justo la que está aquí en colorcito gris, es la siguiente vela que nos define esto aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? En el momento que hay un cambio de tendencia fuerte, que sería lo que sería un equivalente, la estrella de la mañana, es decir, que va a volver a entrar, hubiese una envolvente, y más cuando hay aquí un martillo, en este caso lo que nos quiere decir es que, bueno, realmente es un hombre colgado, pero en esta zona. Si fuera un martillo sería mejor, pero bueno, este tampoco está mal. Entonces lo que nos quiere decir es que puede haber fuerza de cambio. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en todas las zonas donde nos indica ICT, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? De Londres, la apertura de Londres, entonces la apertura de Londres se produce aquí, que son las 3 de la mañana, empieza a caer, pum pum, define un mínimo, y ya el máximo lo define, aquí ya se definen varios fair value gaps, y ya el máximo lo define la propia vela de apertura, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que aquí pues no ha habido, o sea, aquí posteriormente no ha habido ruptura, excepto en esta parte, pero ha sido con muy poca y ya muy lejos de la hora. Es decir, tiene que producirse esa ruptura por lo menos en la hora siguiente. Si en la hora siguiente no se ha producido, olvídate. O sea, es decir, no se va a producir, o si se produce, va a ser con un movimiento muy brusco, normalmente producido por noticias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Por ejemplo, vamos a ver aquí, en esta de aquí. Vamos a ver estas dos primero. Esta de aquí. Esta es la de la apertura de Nueva York. Entonces ves que hay mogollón de fair value gaps, mogollón. Y fíjate, aquí se abre la sesión. Toma, esta sería la zona más alta de la sesión. Se me ha quedado ahí un poco el ratón. Aquí, vale. Esta es la zona un poco más alta de la sesión. La zona más alta de la sesión. Aquí está el mínimo de la sesión, que estaría justo en este momento. Y vemos que efectivamente esta nos rompe hacia abajo, o sea, la de las 11 y un minuto nos rompe hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí tampoco volvemos a tener esa fuerza, no volvemos a tener esa fuerza, ¿vale? Aquí hay un patrón que también es parecido, pero no voy a entrar en ese tema porque es otro patrón completamente diferente y otra estrategia completamente diferente, pero en Silver Bullet lo que hacemos es esto. Vamos a buscar otros, a ver qué ocurre. Si no, a ver, si no se da, pues no se da. O sea, es decir, lo que no hay que hacer es entrar. Si no se da, no se entra. Es decir, no tiene sentido entrar. O sea, aquí ¿por qué no se da? Porque aquí tú fíjate que no genera ningún fair value gap, hace una especie de va siendo eficiente y no nos da, aunque lo rompe y luego vuelve a entrar, tipo de un retroceso, genera una especie de rango, y ese rango siempre nos dice que se acabó, que se va para el otro lado. Entonces, vamos a seguir viendo otras opciones, otras donde sí se vea que esto ocurre. Por ejemplo aquí, a ver, esta aquí tampoco se ve muy claro. O sea, es decir, lo que también dice ICT es que no hay que entrar en todas las operaciones. O sea, es decir, hay que esperar a ver si se da la operación. Entonces aquí, ves, aquí por ejemplo, fíjate que en esta sesión, que es la de Londres, esta es la de la semana pasada, que fue un poco, con el tema de las noticias y todo eso, fue un poco loco. Fue un poco como raro. Cuando hay muchas noticias muy fuertes, normalmente en las sesiones se esperan a que a que ocurran las noticias, entonces no hay un movimiento muy grande antes de esas noticias. Entonces aquí fíjate que empieza aquí la sesión, aquí tenemos el mínimo, aquí tenemos el máximo, y en la siguiente hora no rompe nada, se queda en el rango, o sea, se queda metido ahí. Entonces nosotros no hacemos nada, tiene que darse la ruptura, si no, no tiene sentido para esta estrategia. Y aquí es donde aparece una muy buena, creo yo. Vamos a ver, mira, aquí hay una cojonuda, vamos a ver. Vale, tenemos aquí una que es esta de aquí. Entonces tenemos temporalidad, perdón, precio, punto más alto del precio, punto más bajo del precio, que sería este.
¿Qué ocurre? Aquí ya viene con fuerza, ya se le ve que viene con fuerza. Y ya solamente el hecho de que nos vaya haciendo aquí estos Fair Value Gaps nos dice que esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque precisamente lo que nos está dejando aquí es liquidez a la espera de ser recuperada posteriormente. Entonces, cuando empieza a ocurrirse eso, cuando se empieza a dar esto, empezamos a estar alerta. Llega un momento, aquí rompe, penetra, o sea, tiene que penetrar en la zona, ¿vale? Entonces penetra aquí, fíjate qué ruptura hace, aquí, ¿vale? Y aquí, en este tiempo, aparte que nos ha venido dando ya estos Fair Value Gaps, estos de aquí, en bajista, nos viene con fuerza aquí. Y aquí en un momento determinado, aunque parece que no va teniendo, hay un momento determinado que empiezas a tener la subida. Fíjate que aquí genera uno pequeñito, que no está mostrado porque no tiene la relevancia que se requiere para esto. Aquí la relevancia la tiene dentro de la zona horaria, pero esto nos dice mucho. Aquí se genera un Fair Value Gap, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este Fair Value Gap? Con este gap. Que el precio, lo que nos dice es que ha dejado aquí, va a generarlo, vuelve a buscarlo, rebota. O sea, aquí, cuando ya hay hecho un punto bajo y ya empieza a subir, nos dice que en el momento que rebote, esto tiene una probabilidad muy alta de ir arriba, ¿vale? Entonces, en el momento que se empieza a generar Fair Value Gaps, como por ejemplo este de aquí, ¿vale? Lo que nos dice ICT es que en un momento determinado va a volver el precio hacia eso. Y aquí no sabemos dónde, porque aquí es donde no tenemos, donde es un poco, donde tienes un poco la incertidumbre, ¿no? Pero en el momento que el precio vuelve, es donde tú puedes definir la entrada. En algún momento de estos puedes ponerlo aquí, un límite, ¿no? Y si no toca, pues no toca. O puedes ponerlo aquí y si toca, pues pones aquí todos estos loss, llegas hasta aquí y te llevas toda esta zona aquí como beneficio. ¿Qué es lo que ha ido a buscar este beneficio? Precisamente, si te fijas, esto fue el Value Gap de aquí arriba y además esta liquidez que hay aquí arriba también, ¿vale? En esta forma de vela, esta forma de mecha, que ahí es donde sí que hay que tener, hay que darle la importancia a la mecha, ¿vale? Es decir, fíjate que aquí intenta venir a buscar esa zona. En el momento que hay zonas Fair Value Gap y que hay zonas también de liquidez aquí, hay una probabilidad muy alta de que el precio venga a intentar buscar esto. Entonces nosotros lo que podemos hacer, lo que nos dice ICT, es, por ejemplo, en el momento que se da esto, yo por ejemplo sería de los típicos, pues yo sí que suelo entrar un poquito más adelante y a veces también entro un poquito más a riesgo. Es decir, a lo mejor si se hubiera dado esto no me queda muy claro, no veo una cosa muy clara, aunque aquí fíjate que ves aquí un martillo bien definido, pero aquí este de aquí, pues me lo hubiera pensado aquí, igual en este hubiera entrado, no estoy seguro, o hubiera esperado a ver qué hubiera ocurrido, pero aquí en este seguro que sí que hubiera entrado, en este de aquí, ¿vale? Porque aquí ya lo que me está diciendo es que aquí ya viene con fuerza, se genera uno con fuerza, viene con fuerza, ya asume, entonces aquí sería una zona que yo hubiera puesto y hubiera trabajado pues el stop loss entre esto, normalmente aquí o incluso abajo, aquí en esta parte de aquí. ¿Y qué es lo que te permite trabajar esto? Pues te permite trabajar, depende de donde lo pongas y con el riesgo que trabajes. Normalmente, yo por lo menos cuando veo esto, suelo trabajar con un 1.2, un 1.3. O sea, es decir, si tú ves esta distancia, bueno, vamos a ponerlo con esta herramientita que para eso la tenemos. Esta sería nuestra entrada, más o menos por esta zona, aquí en medio, más o menos, aunque, o incluso, a lo mejor yo hubiera entrado en esta zona de aquí, y lo que habría hecho sería ir a por un 1.2, un 1.3, o sea, decir, que lo tomamos desde una cosa así. Ahí sería una buena zona que sería ya cerca de esta zona, y si quieres arriesgar un poco más, pues te irías al 1.3, que te irías a 1800, que sería ahí, y que sería por los pelos, pero lo conseguirías. O sea, sería un punto para tener en cuenta. En este caso, también este Luxalgo nos define puntos mínimos con estos puntitos que aparecen aquí, o puntos máximos, también nos va definiendo que aparecen en diferentes zonas del este, ¿no? del gráfico. Entonces, eso sería lo que es ICT. O sea, es decir, importante, los horarios, la hora del horario no la tocamos, o sea, la hora del horario importante, la apertura,
Y si en la vela de siguiente, en lo que es el horario siguiente, el precio rompe o el máximo o el mínimo, entramos en contra, ¿vale? Siempre y cuando se den los patrones que hemos comentado. Si no, no entramos en contra. Es decir, que son primero Fair Value Gaps por un lado y Fair Value Gap por otro, que luego van a buscar y tirar hacia abajo o hacia arriba, ¿vale? Esa sería la estrategia comentada, ¿vale? Bueno, pues espero que te haya gustado, ya me dirás si te ha parecido bien. Oye, suscríbete.